con el sonido de la naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Chat, haz una lista con los elementos esenciales para viajar. Claro, aquí tienes una lista con los esenciales para viajar. Cargador portátil, ropa cómoda, pasaporte y lo más importante, pagar tus pasajes con Visa. Así tienes servicios médicos de emergencia internacional, seguro de pérdida de equipaje y vacaciones protegidas por si tienes que cancelar tu viaje. La compra de tus pasajes con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguros y beneficios para cada etapa de tu viaje. Descubre más en visa.cl/travel. Beneficios exclusivos para tarjetas emitidas en Chile. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13, son las 6 de la tarde con 39 minutos. Y estamos en conexión con Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Rodrigo, tenemos muchísimos temas que conversar contigo, así que vamos a partir por el más importante o quizás que tiene también mucha actualidad, y es el fallecimiento del empresario Horst Pohlmann. Quería preguntarle desde el punto de vista del empresariado, ¿qué marca la figura de Horst Pohlmann y su desaparición? Bueno, por un lado, el impacto que genera la partida de Horst Pohlmann hace pensar al gremio y justamente a quienes hacen empresa hoy de lo que significa generar valor a partir de la nada. O sea, ahora empezamos también a volver a recordar un poco la historia de él como empresario y efectivamente el convertir el retail en Chile, en Latinoamérica, las multilatinas, el nivel incluso para empresas y gigantes internacionales, competir con empresas chilenas del nivel de las que creó Horst Pohlmann, efectivamente vuelve a hacer pensar en cómo ponemos esa mirada, digamos, al cielo sin límites, ¿no? De lo que significa volver a retomar un crecimiento y una generación de valor que creemos que el empresariado tiene capacidad de generar. Rodrigo, se ha destacado mucho, buenas tardes, se ha destacado mucho el hecho también de su forma de trabajo, pero también lo que el trabajo en particular generaba como puestos laborales, es decir, creación de empresas que generaban muchísimo empleo, que generan, no voy a hablar en pasado, generan muchísimo empleo, dan mucha mano de obra y provoca lo que señalas tú también, o sea, un dinamismo a partir de un conglomerado mayor que tiene muchos requerimientos. Y en un país muy pequeño, Ramón, aprovecho de saludarte también, y eso es, creo yo, lo que quisiera transmitir de lo que en la interna de SOFOFA se ha discutido justamente en este año, que es tremendamente desafiante para el país, contexto electoral. Tenemos esta presión por volver a crecer. ¿Cómo generamos condiciones que habiliten justamente poner a Chile de nuevo a la senda del desarrollo sin límites? Tenemos que soñar en grande, y el desafío que tenemos, que es de al menos duplicar el crecimiento a más de un 4%, como se ha venido transmitiendo y también comunicando desde SOFOFA como un anhelo, requiere de este cambio de mirada, de paradigma, de repensar, mirar fuera de la caja, y esas son todas características que tenía Horst Pohlmann, que además, como comentas tú, con un hombre muy de terreno, ¿no? De manos a la acción. Lo vimos todos cuando en plena lluvia en Santiago fue a poner los sacos de arena en el Costanera Center. Él pensó en hacer el edificio más alto del hemisferio sur, aquí en Chile, un país sísmico. Entonces, cuando uno ve estas cosas que de repente pueden pensar como no posibles, él estaba acostumbrado a hacer lo imposible posible, y eso nos inspira a no, de alguna manera, abandonar el debate que es necesario en Chile durante este año. Y como lo dijo la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, el fin de semana, el país no puede ponerse en pausa porque sea un año electoral. Bueno, justamente hablemos de eso, pues hablemos de crecimiento, hablemos de este 2025. Hoy día el gobierno está celebrando su tercer aniversario, le queda, como dijo el presidente, todavía 30 minutos de partido.
y se puede hacer mucho. Él dijo que no se va a despedir del gobierno hasta el último minuto, porque hasta el último minuto se da la pelea. ¿Qué esperan desde el empresariado justamente en la materia de crecimiento, de agilización de las inversiones, en fin? ¿Qué esperarían de este último año de la administración Boric? Mira, aquí estamos muy preocupados, pero también ocupados de hacer una realidad esta urgencia, que no solamente ya la transmitimos nosotros desde el empresariado, sino que también organismos internacionales como el Fondo Monetario o la OECD, de esta urgencia de que el país crezca, y que crezca justamente para ser sostenible en el tiempo este mayor gasto social que se ha ido incrementando en los últimos años, cuando hablamos de este 6% adicional de cotización por la reforma previsional, la reforma de las 40 horas, el aumento cercanamente al doble, digamos, del salario mínimo en los últimos años, y así con otros temas de la agenda que van mejorando las condiciones de nuestros trabajadores, pero se han ido desacoplando de alguna manera de la productividad laboral, que creemos es algo que tiene que estar en el debate este año seriamente, con un paraguas más general que ha sido un problema que venimos arrastrando además por muchos años, que es esta caída en la productividad. Y eso es algo que tiene que ser una discusión nacional, justamente como un objetivo común, para que estos avances que el Congreso, la sociedad ha ido alcanzando a nivel del gobierno, sea sostenible. Y hoy lo que se requiere es justamente pensar en serio y no perder este año para retomar el discurso necesario para volver a crecer. Rodrigo, pero más allá del discurso, ha habido muchas evaluaciones, ¿no es cierto?, de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno, evaluaciones del gobierno, básicamente, en estos 3 años. Incluso ayer salió una entrevista muy interesante del editor del Financial Times para América Latina. Desde la perspectiva del punto de vista de la SOFOFA, ¿este ha sido un buen o un mal gobierno en materia económica? Yo en esto replico, más que poner una nota, como lo dijo la presidenta de la CPC, un gobierno que ha ido de menos a más, y como también lo dijo la presidenta de SOFOFA, que tiene y ha puesto, y no se encontraba en el comienzo, ni en su programa de gobierno, la palabra crecimiento también como en el centro de su discurso. Y eso es algo que creemos que es positivo, que también vemos como no un lugar de trincheras, sino donde es posible encontrar acuerdos. Y en este año electoral, justamente por este síndrome del pato cojo al que se refería Ramón, de este último año de gobierno, lamentablemente estos ciclos cortos hacen que este último año sea muy desafiante para obtener resultados, pero desde SOFOFA creemos que el país está en una coyuntura muy histórica y particular, en el que no podemos dejar pasar un año para que el país tome decisiones relevantes en materia de crecimiento. Y eso tiene que ver con la agenda legislativa, pero tiene que ver también con la gestión de la cartera de proyectos de inversión que hoy día está sobre la mesa. Y ahí tenemos desafíos muy importantes en la tramitación de permisos sectoriales, del tema ambiental, de los permisos de concesiones marítimas, monumentos nacionales, etcétera. Entonces, este año tiene que ser un año también de concreción y de cuidar la inversión, porque eso es lo único que va a volver a poner al país en marcha para generar una capacidad de crecimiento de los salarios y de empleo y de ingresos fiscales, porque el crecimiento es una fuente de ingresos fiscales sostenible en el tiempo para esta histórica avance en materias de condiciones laborales y sociales por estas reformas que antes discutíamos. Tener una cancha pareja, una cancha clara, reglas que sean también claras en ese sentido para generar la inversión, es un discurso reiterativo y hace todo sentido para poder crecer más. Pero se puede al mismo tiempo, con un gasto que tenemos en este instante y una deuda tan alta, que sea también un freno para ese objetivo, como una segunda consideración? Bueno, un punto súper relevante el que plantea Ramón, porque por un lado, esta productividad de la que hablábamos tiene cierto límite en términos de los costos que el sistema tiene para poder producir, ¿cierto? Tiene oportunidades, como y en SOFOFA también hemos hecho trabajos, incluso con universidades internacionales, para poder determinar el aporte que significaría en la productividad de la incorporación de la inteligencia artificial. Y el acceso y adopción tecnológica es una puerta de entrada importante para mejorar esa productividad, además de la discusión sobre lo laboral,
sobre lo tributario y sobre el tema de permisología y los costos regulatorios. Pero también hoy día pasa a ser central la gestión de los proyectos que están hoy día sobre la mesa, y vemos claramente que siguen existiendo disparidad de criterios, que siguen existiendo demoras más allá de lo razonable por problemas de gestión o por algún tipo, digamos, de retraso o errores, digamos, en términos del criterio que puedan tener la toma de algunos funcionarios públicos de sus decisiones, y eso es algo que también es importante no olvidar. Ya, estaba pensando yo si a ustedes como empresarios, ¿qué les preocupa? Porque, a ver, ha habido mucha polémica, la hubo durante el verano, todavía el ministro Marcel no ha entregado la cifra dura, pero lo va a tener que hacer en algún minuto, porque por una parte hablamos de inversión, crecimiento, en fin, pero por otro lado también hablamos de déficit fiscal. Y se está hablando, el Consejo Fiscal Autónomo le pidió al gobierno recortar 1.500 millones. Si hay que optar, ¿qué tan importante es esa meta u objetivo del recorte para equilibrar el presupuesto para ustedes? Bueno, es importante y es urgente que exista un Estado moderno que sea eficiente en el gasto, y eso quiere decir que exista un sistema que, si existen programas mal evaluados, los corrija o los elimine para liberar esos recursos para otra cosa. Y efectivamente hoy día este es un problema, sobre todo después de la reforma de pensiones. O sea, la reforma de pensiones era muy importante desde el punto de vista del pilar contributivo, porque en el tiempo no era sostenible fiscalmente para el Estado sostener un sistema como veníamos en el fondo en el tiempo. También es importante para profundizar el mercado de valores, y eso tiene que ver también con las condiciones de financiamiento de los chilenos, de las empresas, etcétera. Pero al final del día también es muy relevante por esta otra razón que usted menciona, y la rebaja o el ajuste fiscal es relevante, y es, como dijo Pablo García el fin de semana, políticamente doloroso. Por lo tanto, en términos de encuentro y en términos de acuerdo, sobre todo en un año como este, ¿sí?, es relevante que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo en que esto es un objetivo país y que no se convierta de alguna manera cautivo, digamos, de la trinchera política, porque es algo que se tiene que hacer y retomar justamente la senda de los anuncios que se ha hecho por parte del gobierno y en particular del Ministerio de Hacienda de la regla, digamos, de responsabilidad fiscal. Y por lo tanto, cuando hablamos de competitividad, productividad, están todas estas medidas habilitantes, pero por otro lado también esta sostenibilidad que hablábamos del gasto fiscal y el gasto social tiene que ver con un Estado que fiscalmente sea responsable, y hoy día los números por las desviaciones en estimaciones de ingresos y otros dan cuenta de que es necesario e importante un ajuste fiscal relevante, y en eso es muy sensible e importante que las fuerzas políticas también lleguen a un acuerdo para que eso sea una realidad y no se convierta en un aspecto de discusión de trinchera política. Pero en un mundo de realismo político, en un año que es electoral, ¿es posible apretar el cinturón en los niveles que estamos calculando? Bueno, aquí creo que la clave, y uno hasta hace algunos días o semanas atrás, cuando mira el acuerdo sobre pensiones, también podía uno pensar con una lógica similar de que en un año electoral pudiese la oposición, por ejemplo, en este caso, no querer dar un triunfo político al gobierno en materia de pensiones. Claro. Y sin embargo se generó un consenso respecto, y esto es transversal, de economistas de distinto color político y los partidos también de oposición, parte de los partidos de oposición con los partidos oficialistas, de que esto era necesario para el país en el largo plazo, para la estabilidad desde una serie de perspectivas. Y el tema del recorte o la eficiencia en el gasto fiscal también lo es. Y sabemos que recortar gasto no es gratis y que puede involucrar decisiones dolorosas, y dolorosas significa que en un año electoral tenga, en el fondo, costos políticos. Y esos costos políticos tienen que ser parte de un acuerdo también nacional, horizontal, en términos políticos, de que esto es necesario y le conviene a este gobierno y al gobierno que venga, porque la política fiscal y su estabilidad es una materia de largo plazo.
Ujú. Rodrigo, ¿qué tan preocupados están ustedes en Sofofa de los movimientos que está haciendo Donald Trump? Por ejemplo, hoy día mismo también se desdijo de que le va a subir el 50% a las importaciones canadienses, o sea, lo pone en duda nuevamente, pero estamos todos los días siendo bombardeados con amenazas de esa naturaleza. Hay un estudio que se está haciendo en Estados Unidos respecto del cobre. ¿Cómo lo ven? A ver, nosotros hemos activado aquí las instancias internas del Comité Internacional de Sofofa, hemos participado en la instancia que convocó el gobierno también, y la próxima quizás a fines de marzo. Bueno, hay un aspecto de monitoreo de la situación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también la relevancia de no sobrereaccionar, sí, de ser prudentes en términos de cómo Chile se mueve en este juego, digamos, de naipes que es absolutamente nuevo. Relativamente nuevo, diría. Lo vimos en el primer gobierno del presidente Trump, pero también muy nuevo en términos de la velocidad, de la intensidad de las decisiones, etcétera, y que Chile no está per se en el radar de Estados Unidos. Tenemos un déficit comercial, más bien, con Estados Unidos, y por lo tanto compramos más de lo que vendemos, y eso a la administración de Donald Trump le importa. Y el desafío está en cómo también vemos el lado positivo, y por lo tanto esta relación económica que tenemos con Estados Unidos de muchas décadas, hoy día la nutrimos con nuevos aspectos que puedan también ser de interés del país permanentemente, como el tema de la transición energética, y que en donde nosotros tenemos recursos naturales que son hoy día necesarios para Estados Unidos y que no producen. Entonces, tenemos una exposición, sí, hoy día ya se anunció una investigación para el cobre, se anunció también medidas en el ámbito agrícola, sin distinguir, digamos, países, y en ese sentido el segundo llamado es a defender los intereses del país para hacer ver nuestro caso en las distintas instancias. Estas investigaciones tienen su formalidad, pero también está la interacción con el gobierno americano a distintos niveles, sea Casa Blanca, Departamento de Comercio, la Autoridad de Comercio, que es el USTR, el Departamento de Estado y otros, y ahí la diplomacia es muy relevante para tener una puerta abierta en un cambio de administración fluida, y en eso hay un componente público, pero también privado, que desde Sofofa y los gremios de la CPC estamos también trabajando en conjunto con el gobierno. Aquí tenemos que tener una mirada país, y nuevamente tener un diagnóstico que sea objetivo, que no sobrereaccione, y que al mismo tiempo también sea prudente en el manejo de esta realidad, porque lo cierto es que para Estados Unidos hoy lo político y lo comercial van de la mano, y por lo tanto tenemos que, si no estamos en el radar, no tenemos por qué buscar ser. Muy bien, Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sofofa, gracias por estos minutos de conversación con nosotros en Conexión Tele 13. Que esté muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, Mónica. Que esté muy bien. Chao, chao.